Compañeros, es un honor dirigirme hoy a ustedes en este foro para hablar sobre temas de gran relevancia en nuestro país. El feminismo en México y cómo su aplicación ha derivado en desigualdades legales. El feminismo ha sido sin duda una fuerza transformadora que ha impulsado cambios significativos en la búsqueda de la igualdad de género. Sin embargo, en tiempos recientes hemos sido testigos de cómo algunos actores políticos, legisladores y grupos feministas extremistas han desvirtuado los principios fundamentales de este movimiento, llevando a una situación en la que paradójicamente se generan nuevas formas de desigualdad. Vivimos en una época en la que los ideales de justicia e igualdad han tomado un papel protagónico. Sin embargo, es necesario cuestionarnos: ¿realmente seguimos siendo iguales ante la ley? ¿O acaso algunas políticas y reformas han inclinado la balanza a favor de un solo sector, generando privilegios en lugar de equidad? El feminismo nació como un movimiento legítimo en favor de los derechos de la mujer, luchando contra discriminaciones históricas. Gracias a esta lucha, se han logrado avances fundamentales en nuestra sociedad. Sin embargo, hoy presenciamos una deformación de este movimiento utilizada por ciertos actores políticos y legislativos, no con el propósito de garantizar la igualdad, sino con la intención de otorgar ventajas desproporcionadas a un solo género. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece con claridad: el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Este principio rector es reforzado por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades sin distinción de género. Además, el Código Penal Federal prohíbe cualquier tipo de discriminación basada en el sexo. Sin embargo, la realidad nos muestra algo muy distinto. En la práctica, ciertos cambios legislativos han generado una protección excesiva hacia un solo sector, desdibujando el principio de igualdad. Hoy, la igualdad ya no es el objetivo, ahora se exigen privilegios. Un claro ejemplo es el caso de las cuotas de género en la política. En 2019, la reforma en materia de paridad total obligó a que el 50% de los cargos públicos fueran ocupados por mujeres. Si bien la intención parecía loable, esto derivó en una imposición que no toma en cuenta la meritocracia. Se ha llegado a tal punto en que un hombre capacitado puede ser desplazado simplemente por cuestión de género. Otro caso es el de la legislación penal. El Código Penal Federal, en sus artículos relacionados con la violencia de género, establece penas más severas para los hombres en caso de delitos como violencia familiar o abuso sexual, aun cuando el principio de proporcionalidad de la pena debería aplicar de igual manera, sin importar el género del agresor. Esto, tenemos un ejemplo muy claro y preciso que ha ocurrido en tiempos modernos. El claro ejemplo de estos dos influencers que están por una pena similar, y sin embargo uno se condenó a 17 años y la otra aún se le está fijando una condena muy breve. Y no solo esto ocurre en lo penal. En lo laboral, la Ley Federal del Trabajo contempla permisos de maternidad, pero no otorga derechos similares a los padres, lo que refuerza una desigualdad en el acceso a los beneficios laborales. En los tribunales familiares, las mujeres tienen mayores probabilidades de obtener la custodia de los hijos.
sin una evaluación imparcial basada en las capacidades de ambos progenitores. ¿Esto es igualdad? Además de las distorsiones legales, el feminismo ha sido tomado por grupos radicales que han abandonado los principios de igualdad y respeto. En tiempos modernos, hemos visto manifestaciones donde se destruyen edificios históricos, se vandalizan espacios públicos y se ataca a personas con opiniones distintas. Y yo me pregunto, ¿es este el feminismo que realmente queremos defender? Aún más preocupante es la imposición de una narrativa de victimización permanente que considera a la mujer como un ser indefenso y al hombre como un agresor por naturaleza. Las estadísticas nos muestran otro panorama. Según el INEGI, en 2022, el 24% de los homicidios en México fueron de mujeres, mientras que el 76% de las víctimas fueron hombres. Sin embargo, el presupuesto destinado a atender la violencia de género se enfoca casi exclusivamente en mujeres, sin reconocer que los hombres también sufren violencia. El feminismo debe buscar equidad, no venganza ni revancha. Otro de los ejemplos claros de cómo el feminismo ha pasado de la igualdad a los privilegios es sin duda el transporte público. En la Ciudad de México y otros estados del país se han implementado vagones exclusivos para mujeres en el metro, así como otros espacios reservados en autobuses y otros medios de transporte. La justificación oficial para estas medidas ha sido la prevención del acoso y la violencia de género, lo cual, en principio, podría parecer una política acertada. Sin embargo, al analizarlo más a fondo, encontramos un problema. Los espacios que antes estaban reservados para adultos mayores y personas con discapacidad fueron reducidos o eliminados para dar prioridad a estos vagones exclusivos para mujeres. Y entonces, ¿dónde quedó la verdadera equidad? Vamos a ver lo que dicen nuestras leyes. El artículo 1 de la Constitución establece el principio de no discriminación garantizando la igualdad de derechos para todas las personas. El artículo 4 reafirma que el varón y la mujer son iguales ante la ley. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce la obligación del Estado de garantizar accesibilidad y trato prioritario a este sector poblacional. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece en su artículo 7 que el acceso al transporte es un derecho fundamental para ellos. Sin embargo, en la práctica se ha despojado a los adultos mayores y a las personas con discapacidad de espacios que les corresponden por derecho para entregarlos exclusivamente a las mujeres. Las estadísticas reflejan esta realidad. Según el INEGI, el 17% de la población en México tiene alguna discapacidad o limitación física. El 11% de la población mexicana tiene más de 60 años y en su mayoría dependen del transporte público para sus actividades diarias. A pesar de ello, en el metro de la Ciudad de México solo hay pequeños espacios que son prioritarios para estos sectores, mientras que las mujeres cuentan con 2 vagones exclusivos. ¿No se supone que una verdadera política de equidad debería proteger a los sectores más vulnerables? Este tipo de medidas no promueven igualdad, sino privilegios, dejando en desventaja a quienes más lo necesitan. La seguridad de las mujeres en el transporte es un tema que, claro, debe atenderse,
pero no a costa de quienes también tienen derechos adquiridos y necesidades prioritarias. Si queremos una sociedad justa, debemos exigir soluciones que beneficien a todos sin generar nuevas desigualdades. Se nos ha dicho que la igualdad es el objetivo, pero la realidad nos muestra lo contrario. Las leyes deben garantizar justicia para todos, no beneficios exclusivos para un solo sector. Es momento de cuestionarnos. ¿Queremos seguir permitiendo una desigualdad disfrazada de justicia? ¿O nos atrevemos a exigir que la ley se aplique con verdadera equidad, sin privilegios ni concesiones desproporcionadas? Hoy tenemos la oportunidad de regresar al camino correcto, y no para retroceder en los avances logrados, sino para asegurarnos de que la igualdad no se convierta en una nueva forma de injusticia. Por una sociedad justa, por un México donde hombres y mujeres sean tratados con el mismo respeto ante la ley. Muchas gracias.